buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos, una vez más, estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 12 de julio de este año 2026, avanzando rápidamente este año. Y hoy, como de costumbre, aquí en su programa El País en Blanco, con las informaciones más frescas y veraces acaecidas en la República Dominicana y el resto del mundo, porque El País en Blanco le da la vuelta al mundo en tan solo segundos. Entonces, tenemos algunos importantes temas a tratar aquí en su programa El País en Blanco, y es importante destacar que, como de costumbre, siempre son los temas más importantes que tratamos aquí en su plataforma El País en Blanco. Entonces, los temas que tenemos para hoy ha sido lo que es la modificación nuevamente al Código Penal, ya que este Código Penal ha tenido muchos inconvenientes y muchos problemas por la forma como fue aprobado, y también todas las barbaridades que pusieron en este Código Penal, y que a raíz de la cantidad de protestas, de cacerolazo de la sociedad en general, el gobierno se ha visto en la obligación de someter una modificación nuevamente a este Código Penal de la República Dominicana, que yo he denominado y le he dejado su nombre como la ley de dictadura o ley mordaza del presidente Luis Abinader y el PRM, porque aquí no se trató únicamente más que someter la ley mordaza al Código Penal. Eso fue lo que se hizo aquí, y este grupo de sinvergüenza, delincuentes y narcotraficantes que tiene el Congreso Nacional, salvo honrosas excepciones, aprobaron todas estas barbaridades, y esto es algo preocupante. Entonces, nuestro principal tema a destacar en el día de hoy. También vamos a tratar lo que es la crisis económica que afecta a la República Dominicana, una crisis creada por el gobierno, donde el PRM y el presidente Luis Abinader se han comido a la República Dominicana, y por eso tenemos esta crisis económica tan fuerte, afectando directamente a la sociedad dominicana. También vamos a tratar lo que han sido los argumentos o planteamientos que han hecho en el día de hoy los partidos de oposiciones, especialmente el de
Leonel Fernández por el partido Fuerza del Pueblo y Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana, donde ambos coinciden directamente con toda esta penuria, como lo ha calificado Abel Martínez, que el PRM ha llevado miedo, hambre, inseguridad, penuria y todo lo malo a la República Dominicana. Esos son los principales temas a tratar en el día de hoy. Entonces, entrando en materia, rápidamente vamos con lo que ha sido esta introducción del Poder Ejecutivo a la modificación al Código Penal de la República Dominicana. Pero antes que todo voy a leer esta información para sentar la base de lo que es este tema y de lo que yo he llamado intromisión directamente en este caso el Listín Diario, apoyando la entrada en vigencia del Código Penal y al mismo tiempo criticando las modificaciones que envió el Poder Ejecutivo. Creo que el Listín Diario aquí es un medio de comunicación, de estos medios de comunicaciones tradicionales de la prensa escrita, que está directamente defendiendo al gobierno y no haciendo lo que debe hacer su trabajo como prensa, orientar y educar en favor de la sociedad. Vamos al decano, que esto fue publicado hace apenas minutos de el Listín Diario. Dice el Listín Diario: en 22 días en la República Dominicana entrará en vigencia el nuevo Código Penal, que ha sido cuestionado y rechazado por distintos sectores de la sociedad dominicana por términos ambiguos, definiciones poco precisas, artículos que limitan la libertad de expresión, entre otros. El Poder Ejecutivo, que promulgó la ley 7425 del Código Penal en agosto de 2025, sometió una serie de modificaciones al Senado de la República cuando faltan menos de un mes para que esta ley comience a regir. Artículos a modificaciones por la propuesta del Poder Ejecutivo: 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354. Esas son las modificaciones que envió el presidente Luis Abinader al Congreso Nacional, especialmente al Senado. Cuando vemos estas modificaciones que el Listín Diario está criticando aquí, porque dice el Listín Diario que debería entrar en vigencia en 22 días este Código Penal, es importante destacar que este Código Penal fue aprobado, fue un código que se aprobó a vapor prácticamente, y que los legisladores no hicieron su trabajo, no buscaron la asesoría que debieron tener, porque nosotros, la clase jurídica, no fue consultada, porque esto se trató de la aprobación de un código para salir del paso, y por la intención malsana del gobierno de meter la ley mordaza al Código Penal, entonces esto no tuvo parte para escuchar la opinión de los que conocemos de esto, que somos los abogados que estamos en ejercicio, los abogados que ejercemos en la materia penal. Los abogados penalistas debieron de ser consultados, una gran mayoría, antes de aprobar todas estas barbaridades del Código Penal, que fue un desastre totalmente.
Y es algo que llama poderosamente la atención porque quienes sabemos de leyes somos nosotros los abogados, quienes estudiamos leyes somos nosotros los abogados y somos quienes vivimos directamente del ejercicio del derecho. Somos quienes más nos damos cuenta cuáles son las situaciones que se dan en los tribunales. Entonces aquí vemos, no se consultaron los juristas necesarios, los juristas que sí tenían conocimiento de qué es lo que implica un código penal. Cuando se trata de un código penal, se está tratando de una pieza muy importante para una sociedad. Y esto fue aprobado a vapor, esto fue aprobado sin consultar a los verdaderos juristas que ejercemos la materia penal. Aquí se debieron hacer foros importantes con juristas de destacada trayectoria, pero que ejerzan directamente la materia penal, que no sean aquellos que tienen un título de licenciado, doctor en Derecho, pero que lo tienen guardado, que no se ponen una toga para subir a defender los derechos de un ciudadano. No, debieron de ser juristas de los que estamos en el día a día, de los que sí estamos en la práctica de lo que es el derecho penal, que somos los que conocemos y sabemos toda la diablura y toda la maniobra que se hacen en los tribunales, cuáles son las que plantean los fiscales, cuáles son las que acogen los jueces y cuáles son las que llevan los abogados, tanto al abogado de la defensa del imputado como los abogados de la defensa de la víctima o querellante o actor civil. Entonces, todo esto fue obviado, a esto no se le prestó atención, porque aquí lo que se trató fue únicamente de poner la ley mordaza en el Código Penal para que todos estos delincuentes que están dirigiendo hoy a la República Dominicana, mañana no puedan ser llamados, que no se les puedan decir lo que ellos le decían a los que gobernaban el gobierno de Danilo Medina. Perdón. Pues bien, entonces, esta situación del Código Penal que debió entrar en vigencia para el mes de agosto, el próximo mes, como dice Listín Diario, a 22 días, no, esto no está listo para entrar en vigencia en 22 días. Esto se debe corregir, se debe llevar directamente el proceso y observar y garantizar que la sociedad dominicana tenga un código de verdad, que no sea un disparate como se aprobó con todas estas barbaridades que están ahí. Hoy es una vergüenza que a través de los cacerolazos, a través de las marchas que se están haciendo, que hago la salvedad, todas estas marchas no han sido convocadas por ninguno de los partidos políticos, han sido convocadas por la sociedad civil, especialmente por los trabajadores de las plataformas digitales. Que quede muy claro esto, que toda esta marcha y toda esta protesta que se están haciendo ha sido por nosotros, los que trabajamos en plataformas digitales de las redes sociales, que hemos llevado la voz cantante. Porque aquí todos sabemos que los medios convencionales o tradicionales, en su gran mayoría, están todos vendidos al gobierno. Aquí usted no ve una información que corresponda a la realidad defendiendo la sociedad dominicana, que no sea por un grupo de bocina del gobierno, que no, en este caso, cuando deben defender a la sociedad no hablan. Cuando deben defender al gobierno, ahí salen a hablar cosas que no son lógicas, cosas que son falsas, defendiendo al gobierno porque están cobrando una cantidad de dinero de más de 11,000 millones de pesos que está pagando el gobierno en bocina para que hablen a favor de él. Entonces aquí vemos que los medios digitales y las plataformas, todas digitales, somos quienes hemos llevado la voz cantante. Por eso, para usted tener una información real de lo que está sucediendo
real en la sociedad dominicana, usted tiene que acudir a lo que son las redes sociales, porque aquí los medios tradicionales se han vendido al gobierno y no dicen las cosas como son. Entonces, toda esta marcha que las plataformas digitales hemos despertado la conciencia del pueblo para que el pueblo vea qué es lo que está sucediendo, entonces esto ha llevado al gobierno a tener que, una vez más, recular, como decimos. Este es un nuevo recule del gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, a raíz de la protesta de los cacerolazos, porque el PRM sí sabe lo que son protestas y sabe lo que son cacerolazos, porque con esto fue que llegaron al gobierno, sacando al PLD directamente del Palacio Nacional. Entonces ya esto se ha revertido y el PRM ha estado observando que los cacerolazos, la marcha, han regresado nuevamente a la sociedad dominicana, pero en este caso directamente en contra de ellos para sacarlo a patada del Palacio Nacional. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, por eso usted pudo ver que en esta marcha donde estaba el Piro, que llamó tigre a Alfredo Pacheco, que Alfredo Pacheco se incomodó por este tipo de expresiones de el Piro, entonces es algo que llama poderosamente la atención. Entonces han querido vender lo perverso del gobierno, han querido vender que los youtubers, los de plataformas digitales, que son los que estamos haciendo el trabajo, han querido venderlo y satanizándolo, no siendo esta una realidad. Porque aquí todos sabemos que las verdaderas informaciones son reales de las plataformas digitales, no de estos medios tradicionales que se venden en su gran mayoría y publican las informaciones del gobierno, pero las que son la realidad para la sociedad dominicana, estas no, nunca la publican. Y aquí vemos que, por ejemplo, en esta marcha que se han hecho en los últimos días en la Plaza de la Bandera, ¿qué periodistas, de todos aquellos periodistas que estaban en la mancha verde, no la marcha, sino la mancha, porque funcionaba mientras tenían el dinero que pagaba la USAID y empresarios del CONE, que inmediatamente dejaron de pagar, se acabó la mancha? Entonces, ninguno de estos aparecen hoy, porque todos estos que eran promotores de la mancha verde, que estaban ahí, que estaban en la Plaza de la Bandera y que tenían los cacerolazos y todo esto, todos están empleados al gobierno, todos. Y es algo increíble, búsquenlo ahí para que ustedes vean que todos están empleados al gobierno, porque lo que son es un grupo de delincuentes disfrazados. Y esa es la realidad. Ellos fueron a participaron para sacar a los PLDistas del gobierno por ladrones y corruptos, y resulta y viene a ser que estos son más ladrones, corruptos y narcotraficantes que los del PLD. Y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Por eso estos cacerolazos que han salido en los últimos días, que vemos que todos los días a las 8 de la noche hay cacerolazos a nivel nacional. Y algo que me llamó poderosamente la atención fue que el pasado viernes yo pude ver videos reales de sectores importantes de la clase alta, como son el Piantini en el Distrito Nacional, y ahí los cacerolazos también eran enormes, porque el pueblo ya tiene odio con lo que es el PRM. El pueblo le ha cogido odio al PRM. El pueblo no quiere saber del PRM. Entonces, todos estos cacerolazos que se están dando, el PRM hoy está temblando. El PRM hoy tiene miedo, porque el PRM sabe que con esto fue que ellos sacaron a los PLDistas del gobierno para introducirse ellos. Y hoy ya ellos saben que se acerca el final de que la sociedad dominicana lo sacará a patada en el 2028 del Palacio Nacional. Y esa es la realidad.
Entonces, estas modificaciones que envió el presidente Luis Abinader al Senado de la República, con todos estos artículos que manda el presidente Abinader para que sean modificados, que aquí está la ley Mordaza, aquí está lo que tiene que ver con la cárcel a los médicos, una cantidad de barbaridades que hay en este Código Penal que no coinciden con la realidad de la sociedad dominicana. Entonces, a estos artículos que envió el presidente Luis Abinader, que son unos 18 o 20 artículos, que son, repito nuevamente, 121, 122, 123, 124, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354, que todos sumados hacen, vamos a ver cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 artículos envió el presidente Luis Abinader para que sean modificados. Pero que a estos 18 se le van a agregar más artículos que la sociedad está pidiendo totalmente sus modificaciones. Y es importante destacar que por todas estas barbaridades que tiene este Código Penal, yo ni siquiera lo he leído completo. Porque yo lo compré, comencé a leerlo y cuando vi todas estas barbaridades que tiene este Código Penal, yo dije, no, pero que esto no sirve, esto no funciona para la sociedad dominicana. La República Dominicana es un país democrático y aquí lo primero que está en peligro es la democracia, la libertad de expresión. Y digo, no, esto no sirve porque esto no funciona. Y yo inmediatamente comencé a leer y encontré toda esta parte. Dije, no leo esto más porque esto no pasará en la República Dominicana. Si el pueblo no lo logra con marcha, lo lograremos nosotros, los juristas en el Tribunal Constitucional, porque esto es un código que viola la Constitución y todos estos derechos constitucionales que está violando el Código Penal. El Tribunal Constitucional no tendrá otra opción que declarar inconstitucional este Código Penal. Por eso siempre he criticado que el Tribunal Constitucional, con tantos tiempos que hace que se han estado depositando instancias de solicitud de inconstitucionalidad de este Código Penal, y todavía no ha fallado ninguna. Que entiendo que el Tribunal Constitucional es un tribunal que está trabajando como si fueran vagos, porque no es posible que temas tan importantes como se trata el Código Penal, que no le den prioridad. Deberían de darle prioridad a todo esto temas de el Código Penal por ser inconstitucionales y ser de urgencia, porque son de urgencia, y debieron de darle directamente prioridad a esto. Perdón. Pues bien, entonces por eso yo entiendo como este Tribunal Constitucional no le está dando prioridad a estos temas tan importantes, entonces ahí tendríamos que esperar. Pues no es posible que con tanto tiempo que hace que se han depositado tantas instancias solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de este Código Penal o ley Mordaza por el presidente Luis Abinader y su cantidad de narcotraficantes y delincuentes que tienen el Congreso, entonces no se haya tomado la decisión todavía de fallar ninguna de estas instancias. Eso es algo preocupante y que me llama poderosamente la atención. También he podido ver en el día de hoy, la noche de este domingo, donde la magistrada Jenny Berenice critica que el Código Penal no entre en vigencia
este próximo mes de agosto, porque ella entiende que el código que tenemos, que es de 1844, que es muy viejo para los delitos que tenemos en el 2026. Yo entiendo que sí, que el código es muy viejo para delitos que no están tipificados en esta norma, por ser una norma tan antigua, a delitos que han nacido recientemente, porque siempre los delincuentes buscan nuevas modalidades y se mantienen innovando, y estas innovaciones no se ajustan a lo que es un código antiguo de 1884, pero cabe destacar, magistrada Jenny Berenice, que usted fue una de las precursoras en la elaboración de este desastre de código penal en la República Dominicana, y que pusieron ahí, a raíz directamente de su posición, una cantidad de delitos que no se corresponderían y crímenes que no se corresponderían, entre ellos la parte que tiene que ver con las supuestas violaciones sexuales. ¿Cómo es posible que un hombre que tenga su pareja, que estén casados, que convivan en el mismo hogar y tenga una relación sexual con su pareja, si a ella le da la gana decir que no, que es una violación, entonces va a la fiscalía, pone la denuncia y ahí inicia un proceso y a final de cuentas le ponen 20 años de prisión? Algo que es ilógico, algo que llama poderosamente la atención, como lo decía la senadora o la diputada del Este, que decía que aquí había una cantidad de mujeres que se iban a introducir equipo eléctrico por su vulva, y después al día siguiente iban a ir a la fiscalía y decirle que el marido la violó en la noche. Y ahí, con esta diablura de decisión de esta mujer, ese hombre va con 20 años de prisión a la cárcel. A esta diputada todos se la comieron en las redes sociales, los medios de comunicaciones tradicionales, pero ella lo que dijo fue la verdad. Y esto la fiscalía aprobó y estuvo de acuerdo con estas barbaridades. Y ahí hay una cantidad de diablura en este código penal que yo creo que la República Dominicana tendríamos que coger por lo menos 10 o 20 territorios como Las Parras, para que en este caso sean cárceles, para poder meter todos los presos en esta nueva cárcel con este mal llamado código penal, con tanta diablura que se inventó el gobierno y la procuraduría para de esta forma entonces aprobar esta ley mordaza. Son muchas diabluras que hay aquí en este código penal, que yo nunca estuve de acuerdo. También otra cosa con el famoso cúmulo de pena hasta 60 años, donde la República Dominicana ya tiene pena máxima de 40 años. Hay varias leyes especiales que ponen 40 años. Entonces, creo que es una barbaridad ponerle 60 años a una persona. Porque cuando usted le pone 60 años a una persona que por lo menos tiene 30 años de edad y cometió un hecho donde se suman varios y le llega a 60 años, bueno, pues esa persona ya ahí tendrá una cadena perpetua, porque saldrá de la cárcel muerto. Su cadáver es quien va a salir de la cárcel, ya ahí no tendría oportunidad de salir y reinsertarse nuevamente a la sociedad. Yo nunca he estado de acuerdo con esta pena de 60 años, porque yo entiendo que ya eso es una cadena perpetua. Y usted lo ve a diario. A estos ciudadanos que le ponen 30, cuando usted está en el tribunal, nosotros los abogados penalistas que vivimos esto a diario, las familias que tienen conocimiento de lo que son los procesos, dicen, bueno, pero ya a fulano lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Sí, porque le pusieron 30 años, en 30 años él no sale fácilmente vivo de la cárcel.
y es una realidad. Entonces hay casos donde es verdad que son crímenes horrendos y eso, pero yo creo que esa calificación de hasta 60 años de cúmulo de pena yo la veo muy alta. Yo creo que la pena máxima de 40 años es más que suficiente para que cualquier persona, después de haber cometido un hecho, pueda reinsertarse nuevamente a la sociedad. Que hay personas que cometen crímenes que son tan horrendos que quizás ni siquiera con la muerte lo pagarían. Bueno, es una realidad, pero la Constitución dominicana no tiene pena de muerte en ninguna parte. Aquí hay pena de muerte que aplican, por ejemplo, la policía aplica pena de muerte porque mata a los individuos sin ninguna razón. Entonces, esa es la realidad, pero legalmente no existe la pena de muerte ni la cadena perpetua en la República Dominicana, pero ahora sí se estaría introduciendo la cadena perpetua, porque una persona que ya con varios años, que tenga más de 20 años, por ejemplo, si el promedio de vida en la República Dominicana es de 75 o 78 años, como he visto en los últimos estudios, entonces no es verdad que una persona que tenga ni siquiera 20 años y que cometa un hecho y le pongan 60, a los 80 va a salir bien. No, eso no es verdad. Ya esa persona quedó en el pasado y esa persona prácticamente fue un muerto por el Estado, porque ya en este caso el gobierno le puso una cadena perpetua y no va jamás a salir de la cárcel más que cuando muera su cadáver. Y esa es la realidad. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese cúmulo de pena de 60 años. Nunca he estado de acuerdo con eso. Como abogado litigante que soy en el área penal, nunca he estado de acuerdo. Y como politólogo mucho menos. Y esa es la realidad. Entonces yo creo que todas estas modificaciones de estos 18 artículos que envió el presidente Luis Abinader al Senado para ser debatido, para que se puedan modificar, todo esto no ha sido más que por la presión que tiene el gobierno, especialmente el presidente Luis Abinader, por los cacerolazos y la sociedad civil que se ha estado levantando y manifestando en contra de la dictadura que ha estado implementando el gobierno del presidente Abinader y el PRM. Porque para nadie es un secreto que es una dictadura que el PRM está instaurando en la República Dominicana. Entonces primero comenzaron con los bombardeos para que no protesten, que lo pudimos ver donde el mismo PRM bombardeó la Casa Nacional del PLD porque estaban protestando. Después pudimos ver que bombardearon a los policías pensionados que estaban pidiendo mejores condiciones salariales de sus pensiones, lo bombardearon. Después vimos que bombardearon a aquellos pobres e infelices agrónomos que cobran 2 cheles y salen a la protesta pidiendo mejores condiciones de vida. El gobierno lo bombardea también y ahí han seguido los bombardeos, incluyendo a los médicos, enfermeras, han seguido los bombardeos por parte del gobierno, porque es un gobierno que no quiere que la gente proteste. Entonces luego comienzan con lo que fue la ley de dictadura, la ley del DNI del presidente Abinader. Esta fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional por ser una dictadura implementada por el presidente Abinader. Y luego que fue destruida, entonces vuelve la famosa ley de DINACON para los medios de comunicaciones digitales, situación que no ha sido posible en la República Dominicana instaurar esta ley de la censura de lo que son los medios y plataformas digitales, porque estos medios no son directamente de la República Dominicana, son del extranjero. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió contra esto. Como el gobierno, el presidente Luis Abinader, le tiene un miedo como
hizo el diablo a la cruz al gobierno de los Estados Unidos, esto fue reculado y echado hacia atrás. Porque para nadie es un secreto que por toda la diablura y todos los problemas del PRM, con su cantidad de narcotraficantes, un narcoestado dirigiendo a la República Dominicana, tiene una soga a rastro con los Estados Unidos y en cualquier momento le pisan la soga y el nudo queda enganchado y van directamente a los Estados Unidos, todos estos delincuentes y narcotraficantes. Entonces es algo que Estados Unidos ha mantenido a raya el presidente Luis Abinader y el PRM, y lo volvimos a ver esta semana que pasó, donde la embajadora de los Estados Unidos, Lea Liz Campos, dice que la libertad de expresión está en peligro en la República Dominicana y se refirió directamente a toda esta diablura de la ley Mordaza instaurada por el gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, todas estas declaraciones, el presidente Abinader y el PRM saben que tienen la soga a rastro, como dicen en los campos, con los Estados Unidos. Y Estados Unidos está vigilando muy de cerca lo que es el gobierno del presidente Abinader y el PRM y la instauración de una dictadura en la República Dominicana que no se va a permitir. Y esa es la realidad. Entonces, todo esto que se está haciendo para que la gente no hable, para que la gente no proteste, para que la gente no pueda reclamar, todo esto es de un sistema totalitario que se ha estado instaurando poco a poco en la República Dominicana, y este sistema de totalitarismo, que es conocido popularmente como dictadura, lo está implementando el PRM encabezado con el presidente Luis Abinader. Entonces, yo le hago el llamado a la sociedad dominicana a que sigamos la protesta, sigamos la marcha pacíficamente, reclamando a través de los cacerolazos, a través de la marcha, todo bien organizado, porque estamos ante un gobierno que se ha instaurado en el Palacio Nacional como una dictadura. Entonces esto no se puede permitir en la República Dominicana, y especialmente nosotros, los que hacemos contenido por plataformas digitales y redes sociales, tenemos que mantener la voz cantante, porque toda esta marcha y toda esta campaña que se ha hecho en defensa del pueblo, que hemos dicho las cosas como son, se trata de los que trabajamos contenidos en las plataformas digitales, no de aquellos medios tradicionales o convencionales que en su gran mayoría están vendidos al gobierno, con los que cobran más de 11,000 millones de pesos en publicidad engañosa, que no es más que pago de bocina para hablar en favor del gobierno. Entonces, todas estas situaciones son importantes para nosotros y que tenemos que prestarle mucha atención, porque en la República Dominicana, mientras existamos nosotros los que hacemos contenido en plataformas digitales y redes sociales, estaremos en defensa de la sociedad dominicana, porque no es posible que la democracia, la libertad de expresión, después que ha costado tanto esfuerzo, tanta sangre y tanto sacrificio en la República Dominicana, esta sea perdida por un grupo de fascinerosos y falsantes que ha llegado a dirigir los destinos de la República Dominicana y que quiera robarse la libertad de expresión y democracia en la República Dominicana, directamente encabezado por el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que lo que han querido es instaurar la dictadura en la República Dominicana, y no será permitido ante un pueblo sabio e inteligente como lo es el pueblo dominicano. Señores, recuerden que el país en blanco está al servicio del pueblo, siempre. El país en blanco al servicio del pueblo.
Otro tema que no puedo dejar de analizar muy de cerca y ha sido la crisis económica que se come al pueblo dominicano directamente por parte del gobierno del presidente Abinader y el PRM. Se han comido a la economía de la República Dominicana y por ende la sociedad. Señores, la crisis que vive la República Dominicana económica es una crisis enorme. Enorme lo que está viviendo la República Dominicana. Porque aquí hay una crisis que ya los más pobres no tienen derecho ni siquiera a comer, ni siquiera a la tres caliente. Hace mucho que el pueblo perdió la oportunidad de tener la tres caliente. Y a mí eso es lo que me da pena y tristeza, que un pueblo como era la República Dominicana, siempre un pueblo alegre, divertido, y el gobierno del PRM ha llevado a este pueblo a la amargura, a la tristeza y a la penuria, como lo calificó hoy Abel Martínez. Y esto es preocupante. La crisis que vive la República Dominicana es penosa, donde este gobierno ha llevado el pueblo. En el día de hoy, yo directamente con un equipo de trabajo del partido Fuerza del Pueblo, trabajando para que el presidente Leonel Fernández vuelva a dirigir los destinos de la República Dominicana y sacar a patada del Palacio Nacional este grupo de delincuentes y narcotraficantes que está en el palacio. A mí me dio mucha pena y mucha lástima la cantidad de hogares que visitamos, una comisión importante del equipo de la Fuerza del Pueblo aquí en Santo Domingo Este, donde la comisión éramos aproximadamente 15 personas que íbamos y hacíamos la visita casa por casa en diferentes calles de Santo Domingo Este. Y la entrevista que hacíamos y preguntábamos es que nos llamó poderosamente la atención que estábamos midiendo la simpatía del doctor Leonel Fernández para las próximas elecciones del año 2028. Y a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de personas que nos hablaban en favor de Leonel Fernández y en su gran mayoría hablaban de la comida. La comida. Aquí el PRM le ha vendido a la gente que aquí en la Fuerza del Pueblo, especialmente Leonel Fernández, lo que habla de pollo, huevo y esas cosas, es que eso es lo que el pueblo quiere que le hable. Porque ya el pueblo no tiene derecho a comer y el mal comido no piensa. Entonces, si usted no ha comido, si usted está hambriento, no es verdad que usted va a pensar. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención, la cantidad de hogares que visitamos y que se referían a la comida, al alto costo de la vida, la canasta familiar. Y esto es algo preocupante, el pueblo está hambriento. Yo creo que se quedó corto Abel Martínez en el día de hoy cuando acusó al PRM de llevar hambre, miedo, inseguridad, penuria y todo lo malo al pueblo dominicano lo llevó el PRM según el ex candidato presidencial del PLD Abel Martínez. No dijo una de estas que no fuera real, todas son reales, pero es más aún, el PRM ha llevado la crisis a la República Dominicana. Eso lo dijo Abel en el día de hoy, pero yo agrego porque es que la crisis que vive la República Dominicana es algo penoso, donde usted puede ver en estos momentos una cantidad de negocios que están quebrando, especialmente todos aquellos negocios de bebida.
Pues bien, perdón. Especialmente todos aquellos negocios de bebida que se están yendo a la quiebra por la economía deteriorada que tiene la República Dominicana, por la falta de circulante que tiene el país. La gente se está cayendo de hambre, la gente no tiene un chele. Y cuando consigue 2 o 3 pesos, en cualquier tontería se le van. Porque si usted va al supermercado, usted lleva 5,000 pesos para comprar 2 o 3 cositas. Y no crea que lo que usted va a comprar no son más de 2 funditas pequeñas. Porque todo está muy caro. Y si usted compra en colmado, todavía más caro todavía. Y esta es la situación. El pueblo está pasando hambre, el pueblo está pasando difícil. Y el circulante no aparece. Los empleos cada vez más difíciles. A eso se debe la alta concentración de delincuencia que ha aumentado en los últimos años en la República Dominicana. Porque cuando hay pocos circulantes en la calle, los delincuentes entonces no encuentran otra cosa que hacer y buscan la forma de conseguir dinero para el uso de su vicio, de sus drogas y otras cosas, porque de algo van a vivir. Entonces la República Dominicana es de otro mal que se ha aumentado bastante, el alto consumo de drogas en todos los sectores de la sociedad dominicana. Aquí la droga se vende más que la comida, porque el gobierno no le importa ni le interesa controlar la droga en la República Dominicana, porque la droga está desde el mismo gobierno. Por eso usted ve la cantidad de narcotraficantes que tiene el PRM, y usted tiene que saber que todos esos narcotraficantes están transportando droga para todos los lados sin ninguna preocupación, porque están en el gobierno. Y eso lo sabemos todos. Por eso usted ve la cantidad de extraditados a Estados Unidos y que cuando usted lo busca, todos son del PRM y en su gran mayoría funcionarios del PRM. Porque en este gobierno la droga está suelta en banda, todo el mundo está vendiendo droga como le dé la gana. Y lo primero es que todo el que pone un punto, lo primero es que contrata a la policía, se ubica con la policía y ahí le paga peaje a todas las instituciones que tienen que ver con esto, a la uniformada, a IDCRIM, a la DNCD, a IDINTEL, que también hay que pagarle un peaje, y todo esto está así para estar seguro. Entonces los vendedores o distribuidores de sustancias controladas, vamos a ser claros, de drogas, pagan peaje a la policía, y entonces cuando pagan peaje ya ellos están seguros porque nada le va a suceder. Todavía por error apresan a alguien que sea de ese punto o de ese distribuidor y vuelven y le devuelven la misma sustancia y sueltan a esa persona porque pagan un peaje un semanal. Pero el gobierno sabe esto y se hace de la vista gorda, porque a los narcotraficantes están a 2 por 1 en el PRM, y eso es preocupante. Por eso usted puede ver la violencia que hay tan alta en la República Dominicana. Hay una violencia, una delincuencia, han aumentado bastante los robos y atracos. Ahí pudimos ver en el día de hoy donde hubo varias marchas de las diferentes iglesias pidiendo clemencia por los robos y los atracos que hay en diferentes sectores del Gran Santo Domingo, y todo esto se debe a la cantidad de drogas que están en las calles de la República Dominicana y que todos están combinados con las autoridades, y esa es la realidad. Entonces esto es algo preocupante. Encima de esto entran todos estos hechos delictivos de todos estos delincuentes drogados, y a eso es que usted ve la violencia que hay en la República Dominicana y la cantidad de robos y asaltos a toda hora del día y de la noche. Y las autoridades, bien, gracias, porque a las autoridades no les interesa enfrentar esto. A las autoridades les interesa buscarse 2 o 3 pesos cuando
para un infeliz por ahí, un motorista, lo paran y lo macutean, pero los jefes de los diferentes departamentos saben dónde están todos los delincuentes, lo que hacen todos los delincuentes, pero a esto no les sucede nada porque pagan peaje. A esto sí va toda la semana, va una patrulla a cobrar su peaje. Esa es la realidad que vive la República Dominicana. Aquí en la República Dominicana nadie pone un punto de drogas si no está combinado con la Policía Nacional. Y cuando pone ese punto tiene que pagarle peaje a todo el mundo, a la uniformada, al DICRIM, al DINTEL y a la DNCD. Y aquí todo el mundo sabe dónde están todos los puntos del país. Pero al gobierno nada de esto le importa, ni le interesa, y esto está suelto en banda que venda a todo el que quiera vender. Y esa es la realidad que vive la República Dominicana. Entonces, esa crisis económica que vive la República Dominicana, que no es una crisis internacional, es una crisis totalmente interna a la República Dominicana, llevando la economía de una economía que crecía entre 5 y 7% años por año, más de 20 años en los gobiernos del PLD, pasando a los gobiernos del PRM a crecer 0.2%, 1%, 2 y no más de ahí. Y esto es algo preocupante y es la realidad que vive el pueblo dominicano. La sociedad está desesperada, el pueblo no aguanta más. Yo creo que esta declaración que diera en el día de hoy también Leonel Fernández en Nagua se ha quedado corto, porque Leonel Fernández dice que el sentimiento y repudio contra el PRM crece todos los días en la República Dominicana. No, este repudio no es que crece, este repudio es que ya el pueblo no aguanta más la situación a la que el PRM ha llevado a la República Dominicana, que ha endeudado este país como nunca, ha tomado más préstamos que todos los gobiernos juntos que haya tenido la República Dominicana y no se ve en la inversión. Y la inversión en infraestructura es cada vez más pírrica y los préstamos siguen aumentando y llevan más de 55,000 millones de dólares en préstamos, con lo que ellos pudieran hacer la República Dominicana 3 veces, con 3 plantas la República Dominicana, con tanto dinero que ha tomado el PRM, donde el presupuesto nacional pasa de billón de pesos, algo nunca visto, extraordinariamente y exorbitante la cantidad de recursos que maneja el gobierno del presidente Abinader y el PRM. Y que encima de eso entonces le meten al pueblo una reforma fiscal para sacarle del bolsillo 60,000 millones de pesos. Y el robo y el asalto con los precios de los combustibles aún se mantiene. Entonces estamos ante un gobierno abusador, ante un gobierno corrupto, ante un gobierno destructor del pueblo, ante un gobierno que lo que ha llevado es miedo, inseguridad, penuria y todo lo malo, como ha calificado Abel, lo ha llevado el PRM a la República Dominicana. Y esto es algo muy grave, algo muy penoso. Así es que la crisis que vive la República Dominicana, una crisis económica fuertemente, no se trata de una crisis internacional como siempre lo ha dicho el gobierno, que es una crisis internacional. No es una crisis internacional, es una crisis externa de la República Dominicana que la ha creado en el país el presidente Luis Abinader y el PRM por su mala gestión y su mala administración de los recursos del pueblo dominicano. Recuerde que el país en blanco está en vivo al servicio del pueblo como debe ser, siempre defendiendo al pueblo, siempre defendiendo la sociedad dominicana, porque el país en blanco está al servicio del pueblo. Un tema que me ha llamado poderosamente la atención
y creo que un tema importante a destacar, y ha sido, en el ámbito, siguiendo en el ámbito nacional, ha sido esta decisión del gobierno de unificar transporte de metro, teleférico y onza. Señores, pero es que yo no me canso de decir y no me canso de hablar y no me canso de criticar y argumentar que se trata de un gobierno ladrón, como hay gobierno del PRM. ¿Cómo va a ser que si estaba pautado desde hace muchos años, desde que inició el proyecto del metro en los gobiernos del presidente Fernández, entonces ahora ellos unifiquen los transportes de metro, teleférico y onza en un solo pasaje? Pero ¿cómo ellos unifican estos pasajes? Bueno, poniendo la unificación de estos pasajes a 35 pesos, porque es un gobierno de ladrones y asaltantes del dinero del pueblo. Porque la situación desde que inició este proyecto del metro de Santo Domingo es que con el mismo pasaje del metro usted iba a tomar la onza. Con ese mismo pasaje, con los 20 pesos que usted pagó en el metro, con ese mismo ticket o con la misma tarjeta, sin tener que pagar otro pasaje adicional, usted iba a ser transportado a través de la ruta alimentadora. Que el proyecto, como era un plan piloto, no se llegó a ejecutar, es una realidad, pero luego viene el gobierno de Danilo Medina y implica o construye lo que introduce a la República Dominicana el sistema de teleférico, que es Danilo quien trae ese sistema. Los teleféricos en la República Dominicana se le deben a Danilo, los metros a Leonel. Entonces introduce el sistema de teleférico y dice Danilo Medina, se pagará también con la misma tarjeta del metro y el teleférico la onza con el mismo pasaje. Entonces, ¿por qué ahora, si ese proyecto está desde que inició el metro, el gobierno, el PRM, le pone el pasaje a 35 pesos al pueblo dominicano? Y más aún, anuncian de que el pasaje del metro no subió, lo que se agregó fue una tarifa de teleférico y onza. Señores, pero aquí queda poca onza. Abinader cogió la onza y la destruyó y se la pasó a empresas privadas. Se inventó el famoso fideicomiso para robarle la ruta de onza al pueblo dominicano y dársela a empresarios de transporte, como sucedió con la onza de la avenida Charles de Gaulle, que eliminaron la ruta de la onza que iba desde la Jacobo hasta el Quinto Centenario. No, pues Abinader cogió la onza de la ruta de la Charles de Gaulle, la destruyó, se la regaló a empresarios de transporte. Ellos aumentaron el pasaje de 15 pesos, lo llevaron a 35, le cortaron la ruta a los usuarios, entonces la pusieron de la Jacobo al puente Juan Carlos, y de ahí para allá los que van para el Quinto Centenario o hipódromo, como la gente le dice, tienen que pagar 50 pesos a un carro. Entonces hay, en vez de ese ciudadano que hacía esa ruta con 15 pesos desde la Jacobo al hipódromo con la onza del gobierno, entonces ahí Abinader se la privatizó y entonces ahí tienen que pagar directamente 85 pesos, 35 a la guagua privada que puso Abinader, que regalada a los empresarios de transporte, y 50 a un carrito para que lo lleve del puente Juan Carlos al hipódromo. Y así hay una cantidad de rutas que Abinader se la quitó al pueblo y se la regaló a empresarios de transporte. En el día de hoy vemos que la manipulación perversa de estos delincuentes, anunciando en
espacio pagado en diferentes periódicos, que el gobierno ha introducido que con un pasaje pagará el pasaje del metro, el teleférico y la onza, pero por 35 pesos, no 20 pesos como estuvo pautado, porque se trata de un gobierno ladrón, de un gobierno abusador, porque siempre estos servicios públicos son para llevar la mano amiga del Estado a los más desposeídos. Por eso yo admiro la parte de Leonel Fernández con relación al transporte, porque ha sido el único que ha pensado directamente en los pobres, en los que pagan pasaje, poniendo la onza que comenzó pagando 2 pesos y luego se quedaron a 5 pesos y en el gobierno de Danilo la dejaron a 15. Entonces, eso nosotros debemos agradecerse. Lo que el pasaje del metro, de toda la línea que hizo Leonel Fernández, cuestan 20 pesos. Entonces, ese robo del gobierno del presidente Abinader de introducir, que se introduce el triple pasaje para tomar el metro, teleférico y onza, pero no con el precio que estaba pautado, que era el mismo precio del metro. No, Abinader entonces ahora dice, tienen que pagar 35 pesos porque es un gobierno abusador que lo único que le interesa es que los empresarios creen grandes fortunas y destruyan los bienes del pueblo. Y esa es la realidad. Entonces, hoy usted ve en todos los periódicos que se introducen la onza, el teleférico, el metro de Santo Domingo. No, no es una realidad. Esto es un robo del gobierno, porque el proyecto era 20 pesos por pasaje, no 35. Pero como estamos con un gobierno ladrón y abusador, que lo único que le interesa es que los empresarios hagan dinero y al pueblo que se lo lleve el mismo demonio, por eso hoy vemos este aumento de 35 pesos y ellos aclaran que el pasaje de metro no ha subido. Entonces, esto es una propuesta de un caramelo envenenado, haciéndole entender al pueblo que el pueblo es tonto, estúpido y que lo único inteligente son los PRMistas, que son los ladrones corruptos y asaltadores del erario público del pueblo dominicano.